Bueno, yo os voy a hablar, soy Juan Manzanedo, consejero delegado y socio fundador, junto con Juan Martínez, que siempre me pide que hable de él, y aquí le doy entrada, otro de los socios fundadores de Logisfashion. Luego, si quieres decir unas palabras, también encantado de que vengas aquí conmigo. Bueno, de Logisfashion S.A. Logisfashion es un operador logístico especializado en el sector fashion. Empezamos hace 20 años y ahora desde hace 10 años entramos de lleno en el tema del e-commerce y actualmente supone un 60-70% de nuestras ventas ya están en la parte de e-commerce, más que en la parte de fashion, ¿no? Agradecer al Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, por supuesto, el haberme invitado. Me parece muy interesante y para mí es un gran honor estar aquí con vosotros, como no. Y yo voy a hablar, pues obviamente, de la parte de la logística dentro de las operaciones de e-commerce. Sé que es una parte a lo mejor menos glamurosa que la parte del marketing, la parte de conseguir que los clientes al final hagan clic en nuestra página web, pero lo que voy a intentar demostraros es que es igual o incluso más importante que la parte de marketing, que si no tenemos una buena logística no seremos capaces de satisfacer las necesidades del cliente. Empiezo con unos datos más marketingianos que seguro que suena un poquito raro, ¿no? En la siguiente conferencia que van a dar, que seguramente será mucho más interesante en este aspecto marketingiano, seguramente entrarán muchísimo más, o en la mesa redonda que hay posteriormente, pero yo creo que son unos datos muy evidentes, ¿no? He sacado estos datos del calzado en España, de las ventas online del calzado en España, que con el crecimiento, prácticamente en 3 años se han doblado las ventas y es una progresión que, bueno, no hace falta tampoco ser un genio del marketing para saber que esto va a continuar y va a continuar de manera importante en el futuro. De todas maneras, creo que también es importante ser conscientes de que si se cumplen las previsiones que se oyen por ahí, de que ahora más o menos podemos estar en torno a un 10% de las ventas totales como ventas online y esto va a llegar en 2030 en torno al 25-30%, todavía va a haber una parte muy importante de las ventas que se van a seguir haciendo en las tiendas. Es verdad que unas tiendas que que ya están cambiando o que llevan ya años cambiando de manera importante, buscando mucho más el reconocimiento de marca, mucho más la experiencia del cliente, en definitiva que las tiendas realmente le generen al cliente una experiencia diferente a la que venían generando hasta ahora y que va a producir obviamente un cierre importante de tiendas, especialmente aquellas tiendas que estén en zonas T, ya se ve la tendencia que van a ir cerrando, ¿no? Va a haber un cambio importante hacia el mundo online, pero quiero destacar que, habiendo este cambio y produciéndose este cambio, se va a seguir comprando y se va a seguir comprando mucho, se va a seguir el consumidor. Al final lo que quiere es una integración, una combinación entre los dos canales. No comprar solamente online, sino poder combinar las compras y esto se está viendo ya. Aquí me hace gracia este gráfico porque habla del pasado como 2016. Y si veis aquí, habla de la combinación de ventas online y offline, un 51% de los consumidores, los hábitos del consumo del cliente final, un 51% decide o combina las compras online, o compra con el móvil, recoge en la tienda, o compra la devolución la hace en su casa, pero combina. Bueno, el tipo de combinación, vemos que comparado con el que solamente compra en la tienda, que sería ese 36% en 2016, y el 13% que exclusivamente compra online. Es verdad que va a crecer el que compra exclusivamente online, pero también lo que es obvio es que el que compra en la tienda solo, aquel que no tiene una integración o que no tiene una participación con las compras online, con todo el tema de la disrupción digital, transformación digital, pues prácticamente va a desaparecer. Y en el futuro, que estimo que deberíamos estar hablando alrededor de 2020, ya estamos en un 75% que combina ambos canales de compra online y offline, que prácticamente para él es un único canal. Lo que quiere es comprar un producto y decidir de qué manera lo quiere recibir, de qué manera lo quiere comprar, cómo quiere recibirlo, cuándo quiere recibirlo. Esto crece hasta un 75% y prácticamente desaparece hasta solo un 11% el que compra exclusivamente en la tienda y no tiene ninguna relación con el retailer online, a través de los canales digitales. Obvio, este cambio en los hábitos del consumidor lleva también a que vosotros los retailers estéis también interactuando, estéis ofreciendo a los consumidores algo diferente. Esto es lo que se habla siempre, todo el tema quiero hablar de todo esto porque sobre todo creo que sí que es algo que afecta de manera importante a la logística y por lo tanto
es importante entender cómo están evolucionando, cómo estáis evolucionando vosotros, los retailers, que ante este cambio en los hábitos de consumo, pues os dais cuenta que ya no vale tener una estructura como teníais antes, completamente independiente por departamentos, el online por un lado y el offline por otro lado, lo que sería esta estrategia multicanal. Yo tengo mis propios departamentos, tengo mis propios stocks, desde los cuales sirvo al que me compra en la tienda, y tengo mis propios departamentos y tengo mis propios stocks con los cuales sirvo al que me compra online, al que me hace la compra online. Esto desaparece, ponéis al consumidor en el centro, ahora es el consumidor el que decide cómo quiere recibir, cómo quiere comprar, que sea a través de la web, que sea a través del móvil, y lo quiere recibir en la tienda o lo quiere recibir en su casa y la devolución la quiere hacer en la tienda o quiere que se lo pasen a recoger en unos horarios además muy determinados. Eso sería una estrategia omnicanal, en la cual es el consumidor el que decide y nosotros tenemos que ser capaces, o vosotros tenéis que ser capaces, de servir al cliente en la forma y en los plazos que quiere el cliente, que está en el centro de esta ecuación. Esto, obviamente, se consigue exclusivamente siendo con una inversión tecnológica importante, porque estamos hablando de que aquí tenemos muchos stocks que tienen que estar al servicio del consumidor. Y estos stocks tienen que estar absolutamente integrados y tenemos que ser capaz de tirar del stock que sea más eficiente en cada momento para servir al consumidor en plazo y forma en función de cómo nos haya pedido o cómo quiera recibir el producto. Hay veces que se puede tirar desde el stock que tenemos en el almacén, hay veces que no tenemos stocks en el almacén y tenemos que tirar, por ejemplo, desde el stock que tenemos en la tienda. Esto parece sencillo desde un punto de vista, pero desde un punto de vista tecnológico se complica muchísimo y requiere unas inversiones importantes en tecnología. De esta manera estamos viendo que para ir a esta estrategia omnicanal, por un lado, las empresas offline han hecho, y esto es una transformación que es muy evidente, que se ha producido una transformación hacia el online, pero también, por otro lado, las empresas online, lo estamos viendo últimamente, se están yendo hacia por los motivos, porque tener una tienda pues te supone un mayor acercamiento al cliente, te supone un mayor reconocimiento de marca y lo necesitan. Ejemplos. Pues la batalla, y pongo los dos ejemplos máximos de pure players, online y offline. El offline sería Walmart, una empresa pues con unas inversiones en ladrillos importantísimas, con cientos de miles de trabajadores, que se ha dado cuenta que su gran competidor ya no es otras cadenas de supermercados y de hipermercados en Estados Unidos, sino que su gran competidor era Amazon. Y han decidido invertir de manera importante, actualmente creo que solamente el 5% de sus ventas, las ventas online, pero estamos hablando de un nivel de ventas altísimo, no tan alto como Alibaba, pero un nivel de venta altísimo. Han decidido invertir de manera drástica en crear una plataforma tecnológica que les permita competir con Amazon. Han comprado JD, que es el hermano pequeño de Alibaba, ¿no? Que a lo mejor tiene unas ventas de 100.000 millones de euros, que son 5 veces Inditex. No digo nada más, pero bueno, comparado con Alibaba, pues es nada. Me decía antes Ernesto que Alibaba tiene el 70% del mercado y JD el 15%, ¿no? Aproximadamente. No está mal las ventas que tienen de todas maneras. Han invertido también en compra de plataformas tecnológicas en Estados Unidos. Se han dado cuenta que tienen que ir hacia esa transformación, ser capaces de ofrecerle al cliente esta posibilidad de compra tanto offline como compra online, porque si no se quedan en completo fuera de juego. Por otro lado, que esto es lo más curioso, y esto sí que es obvio que los offline tenían que ir hacia el online, y malo el que no lo haya hecho. Pero también es verdad que se ha producido en los últimos años el caso contrario. Es decir, a todo el mundo nos sorprendió mucho cuando hace un año, un par de años, Amazon compró Whole Foods. Whole Foods es una cadena de supermercados premium de Estados Unidos y al principio había muchas dudas porque Amazon compra Whole Foods. ¿Qué sentido tiene la compra de Whole Foods? Bueno, luego pues todavía no se sabe exactamente el porqué y yo creo que ellos mismos están probando el porqué, pero cercanía al cliente, ser capaz de servir en los plazos que ellos quieren servir desde los almacenes de Whole Foods. Es una cadena premium, con lo cual tenía unos márgenes suficientemente interesantes para poder hacer estos servicios Prime Delivery en una hora, en lugar de los servicios que hacían hasta la fecha, en los cuales pues se iban, 4 o 5 horas desde los almacenes que estaban fuera de los centros de las ciudades. Reconocimiento de marca.
Ahora también están abriendo las tiendas estas que no pagas, que te reconoce y entras allí. Bueno, es una mayor cercanía hacia el cliente que las marcas online pues se dan cuenta que están buscando. Tienen que crear este brand awareness que a lo mejor antes o que Amazon no tiene. Otro caso que me parece interesante sacar aquí es el tema de Hawkers, por ejemplo. Pues Hawkers, que era pues, como el ejemplo de, ostras, qué bien lo han hecho a nivel de gestión de redes sociales, Pure Player, venta de gafas, de sol, todo el mundo pues, ostras, consideraba que realmente habían hecho algo muy disruptivo, siendo capaz de ofrecer gafas de sol low cost con una gran gestión de las redes sociales, el manejo de Instagram, de Facebook, pero en un momento dado se dan cuenta de que no tienen reconocimiento de marca y que su coste de adquisición de clientes es altísimo, porque pues, prácticamente pues mayor que el margen que obtienen en cada una de las ventas. Y se dan cuenta que necesitan tener una experiencia diferente con el cliente, crear marca y están abriendo tiendas. Al final todo el mundo, todos los retailers, pues van a eso, a ser capaces. Si los hábitos del consumidor es que yo quiero comprar indistintamente en el móvil, en la web o en la tienda y quiero ir a las tiendas como tiene ahora Inditex donde no puedes comprar, sino que son showrooms para luego comprar online, pues los retailers tenéis que ir a eso, tanto los offline como los online. Y esto afecta de manera importante a la logística, porque si estamos hablando de que ahora vamos a tener todos los stocks integrados, de que el cliente puede decidir cómo quiere comprar, dónde quiere comprar, cómo quiere recibir, cómo quiere devolver, tiene que haber alguien detrás que más allá de todo esto, que es todo el tema de las inversiones que hemos realizado en marketing, porque para conseguir una venta online muchas veces parece que depende mucho de la casualidad, pero todos sabéis que depende mucho del dinero que tú hayas metido para conseguir, y realmente conseguir una venta online muchas veces es mucho más caro que el coste que tiene o la repercusión que puede tener el coste de la tienda en esa venta, porque son inversiones importantes y porque Google AdWords o invertir en Facebook o en Instagram tiene unos costes importantes. Una vez que conseguimos, y pasado todo el tema de estos temas más glamurosos, de visitas, de tráficos, de ratios de conversión, una vez que conseguimos el clic, la satisfacción del cliente va a venir realmente por la parte logística. Va a venir porque cuando un cliente ha comprado, el stock realmente exista, realmente tengamos ese producto y realmente seamos capaces de servirlo allí donde el cliente quiere recibirlo, en el momento en que el cliente ha pedido recibirlo. Y esto es una cosa que no es nada sencilla, que ha complicado muchísimo la logística. Estamos hablando de tener muchos stocks, de que todos los stocks estén conectados, de que si alguien quiere hacer una compra, por favor, que pueda tirar del stock que sea. No vaya a ser que tengamos stock en un almacén y no tengamos en otro y por eso no seamos capaces de servir al cliente porque no tengamos la plataforma tecnológica adecuada para que el cliente vea que ese stock realmente sin stock no se vende, eso está clarísimo. Y también toda la parte de devoluciones, de gestión de las devoluciones y recondicionamiento de las prendas. Hay clientes, hay marketplaces que su modelo de negocio es la gestión de las devoluciones, o se basa en una buena gestión de las devoluciones. En el momento que un cliente devuelve y que un cliente no quiere un producto, ese producto rápidamente tiene que ser dado de alta, tenemos que tener la capacidad de darlo de alta rápidamente en el stock. No sé, por ejemplo, Zalando es un marketplace que el nivel de devoluciones que tiene es altísimo, en torno al 50% de todo lo que sirve. Si ellos no tuvieran esa agilidad para ese producto que el cliente ha devuelto rápidamente volver a ponerlo a la venta, palmarían más de lo que palman. Que bueno, ahora ya no palman, es broma, pero han palmado mucho dinero precisamente por esto, porque la gestión de la logística de todo esto es una gestión muy complicada. Y mirad, estos son datos de las encuestas a los consumidores de temas relacionados con la logística o con la entrega del producto. Hay un 53%, o sea, la mitad de los consumidores les hemos educado para que esperen recibir el producto en un máximo de 2 días. Un 40% está dispuesto a pagar por tener un servicio premium, es decir, recibirlo en un solo día. Que muchas veces dices, ostras, ¿esto es realmente necesario? Bueno, pues puede que no, puede que a lo mejor no sea necesario, pero si el consumidor está educado así, es algo en lo que no debemos discutir. Mirad en China. China va mucho más adelante. En China prácticamente todas las entregas se producen en el mismo día. Ya no estamos hablando de un día para otro, se producen en el mismo día. Un 38%, este es importante, no volvería a comprar en una tienda tras una mala experiencia de entrega. Es decir, si fallamos en la logística, si no cumplimos con las expectativas del cliente,
un 40% casi de los consumidores no van a volver a repetir o no van a repetir con nosotros y comprarán a otro. Un 87%, sin embargo, pues tras una experiencia de entrega satisfactoria, repetiría. Y finalmente un 62%, a igualdad de condiciones, lógicamente no en productos diferentes, pero a igualdad de condiciones, pues prioriza uno que tenga mejores condiciones de entrega. Bueno, lógico, esto es muy evidente. ¿Cuáles son las claves de la logística del e-commerce? ¿Cuáles son las características que, cuando menos, un buen operador logístico o en vuestro caso, si lo gestionáis vosotros mismos, sí o sí debe de tener para poder dar un buen servicio a este cliente, que ya vemos que es un cliente con un nivel de exigencia muy superior al que teníamos antes, cuando realmente tú no servías un producto que ya había sido comprado, sino sirves a una tienda, que es un almacén intermedio, previo a llegar al cliente final. Con lo cual, cualquier retraso, cualquier problema que se produzca, no digo que sea bueno, es malo, evidentemente, pero mucho menos que si estás hablando de un cliente que tiene unas expectativas ya creadas y que quiere recibir el producto en los plazos que tú le has dicho que le ibas a dar. Pues, en primer lugar, la rapidez. Aquí la batalla ya no es en días. Inditex, por ejemplo, ellos tienen clarísimo que su competidor ya no es H&M, ya no es Primark, su competidor ahora es Amazon. Lo tienen clarísimo, lo tienen clarísimo. Y la batalla ya no es en días, la batalla es en horas. Son capaces de hacer cualquier cosa para reducir en 1 o 2 horas la entrega de un producto. Nosotros, que les manejamos varios de sus marcas e-commerce, hemos movido almacenes con una estrategia inicial que era a lo mejor estar cerca del centro de distribución, a una estrategia de no, yo no quiero estar cerca del centro de distribución, yo quiero estar cerca del cliente final. Y hemos movido almacenes con toda la inversión que eso supone para ganar a lo mejor o para poder cerrar 2 horas después los pedidos, en lugar de cerrar a las 8, que a lo mejor si sirves a España, pues si estás en un sitio alejado, como puede ser alejado del centro, como puede ser Cataluña o puede ser Galicia, a poner el centro de distribución más cerca de Madrid, donde en lugar de cerrar a las 6 de la tarde, el transporte te puede pasar a las 9 de la noche. Y los pedidos que vas a recibir desde las 6 a las 9 de la noche, sí que los puedes servir en ese mismo día y de la otra manera no. Y son capaces de invertir. Básicamente es que no hacen los números. Si va a ser más rápido, lo hacen. Claro, esto está relacionado también con la cercanía. Ya no estamos hablando únicamente de stocks centralizados como podía ser antes. Oye, yo desde Europa, por ejemplo, desde Cataluña, si estoy sirviendo retail, soy capaz de servir desde un almacén en Gerona en 48-72 horas vía terrestre, soy capaz de servir a cualquier centro de distribución o cualquier tienda en Europa, con unos costes razonables. Esto en el e-commerce ya no vale. Los 48-72 horas ya no valen. Con lo cual, se multiplica el número de stocks, tenemos que tener más stocks cercanos al cliente final por un tema de rapidez y por un tema de costes. Al no existir, los pedidos son mucho más pequeños, lógicamente, que cuando mandábamos a las tiendas, y al ser pedidos mucho más pequeños, pues los costes son más altos, con lo cual es importante tener almacenes más cercanos al cliente final. Y además hay un tema de todo el tema de gestión de devoluciones, que si queremos traer todo el producto que hemos vendido, que nos han devuelto en Alemania, al almacén en España, pues vamos a tener unos sobrecostes importantes. Esto, de todas maneras, lo veremos luego con un ejemplo del time to market. El tener muchos stocks te supone tener que hacer inversiones importantes en integración de esos stocks. Todos los stocks tienen que estar integrados, el cliente tiene que poder tirar de cualquiera de los stocks sin importarle si el stock está en... Antes, yo me acuerdo cuando empezaba a comprar en Amazon hace 5 o 6 años, o 10, me acuerdo, que tú comprabas libros y recibías un libro desde Francia y otro libro desde Inglaterra. Y decías, ¿esto qué es? Estos están locos. Y el transporte no te lo cobraban, porque como había superado el mínimo que... Y dices, joder, esto no tiene ningún sentido. Y probablemente no tiene ningún sentido a nivel logístico, pero lo que no tiene sentido para ellos es dejar de cumplir con las expectativas del cliente. Entonces, si el stock, ese libro en particular, no lo tenían en España, sino que lo tenían en Francia, les daba igual, lo servían desde el sitio más óptimo donde tuvieran ese stock. Y el cliente no se tiene que enterar.
Pero para eso necesitas una integración, necesitas una inversión en sistemas importantes y luego en todo el tema de seguimiento, en darle la información. El cliente quiere estar enterado de cómo está su pedido, de dónde está su pedido, de cuándo sale del almacén, de cuándo se lo van a entregar, para poder interaccionar también con el transportista para decir, oye, no me lo entregues hasta ahora, lo cual ahorra muchísimos costes también a los operadores logísticos, porque no tienes que ir, que el cliente no esté, volver a llevártelo, volver a entregárselo, que además el cliente esté insatisfecho. Y finalmente, flexibilidad. Cuando servíamos a tiendas, tenemos un almacén y estamos hablando de que el producto no está vendido. Por lo tanto, más o menos podemos controlar cuánto vamos a enviar en cada momento. Es verdad que hay puntas, pero más o menos. Ahora, lo que servimos cada día depende de los clics. Es más, lo que servimos cada hora depende de los clics que se hayan producido. Y esto se puede más o menos prever, pero hay unas diferencias significativas de unos días a otros, porque depende de muchos. Y hay veces pues que hay cosas, por ejemplo, ahora empieza la temporada de rebajas, nosotros tenemos el turno de noche preparado. Dependiendo del número de pedidos que entren, el turno de noche lo activamos o no lo activamos. Y es así. No podemos saber, tenemos una previsión y en función de esa previsión tenemos el turno de noche preparado, pero luego dependerá del número de compras que realmente se hayan producido, porque tener a la gente cruzada de brazos podéis entender que es lo más ineficiente que hay. Adicional, hay un tema de estacionalidad muy superior al que existe en las ventas en las tiendas. Tenemos el Black Friday, ahora se han sacado el Black Friday de verano, las rebajas, también la estacionalidad o el incremento de pedidos con respecto a la media es también mucho más alto porque se sirve cada día lo que ha comprado la gente, cuando las rebajas normalmente lo que se hace en teoría es vender a un precio más bajo lo que ya está en la tienda, con lo cual logísticamente no debiera de ser un problema. Aquí los pedidos que se sirven tienen que salir de manera inmediata. Bueno, y ahora ya, para no extenderme mucho, os voy a hablar de las cuatro tendencias que hay a nivel logístico actualmente en el mundo online, en el mundo de las ventas online. Tanto desde el punto de vista de los retailers, desde el punto de vista de los marketplaces y desde el punto de vista de los operadores logísticos. La primera, que ya más o menos la hemos visto y pasaré de puntillas, que es la omnicanalidad, desde el punto de vista siempre, no omnicanalidad desde el punto de vista del consumidor, sino omnicanalidad desde el punto de vista del retailer. El dropshipping, desde el punto de vista del marketplace, cross-border sales, que lo ha explicado antes Ernesto, y me centraré poco en eso, y el tema del Prime Delivery. Omnicanalidad. Aquí pongo el ejemplo de una marca que es cliente nuestra, que Pilar, que anda por ahí, conocerá bien, que es Clink, una marca chulísima, os la recomiendo. Al final lo que se trata cuando hablamos de omnicanalidad desde el punto de vista del retailer es que el cliente está en el centro, lo que os explicaba antes, el cliente es el que decide cómo compra, si va a comprar a través de los dispositivos digitales que sean, si va a comprar a través de la web, si va a ir a la tienda, porque en la tienda hay un showroom y decide cómo compra, y nosotros lo que tenemos que hacer es servirle en el plazo y en el tiempo, en el plazo y en la forma que hemos acordado con él. No tiene más. Para eso, pues hay que tirar de los diferentes stocks que pueda haber, todos tienen que estar perfectamente integrados, tenemos que tener un buen sistema de tracking que nos permita saber en todo momento dónde está ese pedido y que permita informar al cliente en todo momento de cómo está ese pedido, cuándo se va a entregar, de qué manera, que permita también todo el tema de la gestión de las devoluciones, que el cliente pueda gestionar las devoluciones de una manera sencilla, porque es verdad que nadie quiere que el cliente devuelva, pero si no le pones fácil la devolución, probablemente no te va a comprar en el futuro, con lo cual el tema de la gestión de las devoluciones, que era... Yo me acuerdo con el Corte Inglés, la gente compraba en el Corte Inglés porque era fácil devolver. Ahora ya es un must, o sea, no puedes no permitir que las devoluciones sean sencillas. Dropshipping. Aquí, mira, voy a poner un caso de un cliente nuestro que es Privalia. Todos conocemos Privalia, surgió hace aproximadamente 10 años con la idea de ser un club privado de ventas online como outlet. Es decir, ellos iban a las marcas y les decían, señores de, yo qué sé, de El Ganso, por ejemplo, que veo a Clemente ahí. Señores del Ganso, ¿ustedes qué tienen de stocks antiguos? No, pues mira, tenemos estas 10.000 unidades que nos gustaría colocar a través de vuestro portal. Ah, vale, fenomenal. Pues esas me las reservas. Ya para el Ganso ya era un problema, porque tenía que reservarlas ahí y no lo podía vender en otro sitio. Vale, no pasa nada. Te las reservo. Entonces preparaban toda la campaña, que tardaban lo que tenían que tardar, y
y lo subían, y empezaba la campaña, lo pues promocionaban a bombo y platillo y la gente pues empezaba a comprar. El primer día siempre se compra más porque es cuando sale la campaña y de marcas reconocidas pues más todavía, pero la campaña podía durar 3-4 días, que sería desde el que había comprado el día 1, pues habían pasado ya 4 o 5 días. Una vez acababa la campaña, recopilaban y le decían, mira, esto es lo que hemos vendido. De las 10.000 unidades que tenías, hemos vendido 8.457. Me las mandas a mi almacén. El ganso cogía, lo preparaba, estábamos hablando de stocks antiguos, tampoco era una prioridad porque, pues porque lo estaban vendiendo barato, pero bueno, al final lo preparaban, 24, 48 horas más, lo metían en un transporte y se lo mandaban al almacén de Privalia. Otras 24, 48 horas en llegar a Privalia. Privalia lo recibía, tenía que controlar que ese stock era correcto, porque al final, en el tema de online, si te falta un producto, te cargas un cliente. Con lo cual si había diferencias, pues tenían que ver de qué manera lo arreglaban con los clientes. Bueno, al final pasaban otros 2-3 días hasta que conseguían preparar los pedidos. Los preparaban y ya estaban para mandar. Como ya había pasado tanto tiempo, pues no lo iban a mandar tampoco en un servicio de transporte premium. Por lo tanto, pues lo mandaban en un servicio que tardaba pues otras 48 horas, 72 horas en llegar al destino. Al final, su plazo de entrega era de 17 días desde el momento en que se había iniciado la campaña. En ese momento funcionaba, el modelo de negocio funcionaba porque realmente era un consumidor pues que no estaba acostumbrado a otra cosa, que no lo habíamos mal acostumbrado y que además pues veía que tenía unas ventajas importantes comprando en Privalia porque tenía unos ahorros. Era la época a lo mejor previo a la crisis donde las promociones no eran las que son ahora, ni muchísimo menos. Con lo cual decían, bueno, pues compro y estoy dispuesto a esperarme esos 15, 17 días en recibir el producto. Con la aparición de Inditex, cuando empezó con todo el tema del e-commerce de verdad, y luego Amazon, todo esto se dinamita. O sea, ya nadie está dispuesto a esperar 17 días. Con lo cual, los marketplaces que trabajaban de esa manera dijeron, bueno, esto tenemos que solucionarlo y tenemos que mejorar los procesos para saltarnos pasos. Y no se inventaron, pero bueno, se pusieron de moda o pusieron en boga, que ahora está muy en boga, porque realmente ahora es su objetivo sí o sí, el tema del dropshipping, que básicamente es, tú tienes que cumplir con los estándares que yo te doy, lo hagas tú o lo hagas a través de un operador logístico. Claro, una ventaja, por ejemplo, nosotros al tener marcas diferentes, pues sí que tenemos los procesos y estamos integrados ya con ellos y podemos hacer esta operación con los diferentes clientes con los que nosotros trabajamos. Pero bueno, puede ser directamente la marca la que cumpla con los estándares que le han marcado y directamente se sirva desde la marca al cliente final. Con lo cual te estás ahorrando costes de transporte, te estás ahorrando tiempos de entrega y puede servir en unos plazos pues más razonables, en torno a 4 o 5 días. Es complicado porque al final dejas tus procesos en manos de un tercero, que al final es tu imagen de marca, porque el que va a recibir el producto, el cliente que finalmente recibe el producto, pues tu presentación como marketplace es como lo reciba. Y si lo recibe mal, pues es un problema. Y es verdad pues, que hay marcas pues, que no están preparadas para hacer esto. Pero claro, para ellos, realmente el incremento de ventas que tienen, y eso es lo que venden también a las marcas, a los retailers, el incremento de ventas que tienen por hacerlo así, pues tengo que ir acabando. Vale. Voy. El incremento de ventas que tienen por hacerlo así les compensa muchísimo los incrementos de costes que pueda tener la marca de preparar los pedidos de manera individual en lugar de preparar los pedidos en bulk y mandarlo al almacén del cliente. El tercero, Ernesto ha hablado un poco antes de esto y esto sí que es una tendencia por parte de los operadores logísticos, me parece interesante. Había una primera, pongamos cualquier marca o cualquier pure player que venda cualquier cosa. Ahora ocurre mucho que gente sin saber de lo que hacen es buscar en Google AdWords cuáles son las palabras que son baratas de, yo qué sé, pues por ejemplo nosotros tenemos un cliente que es Funidelia de disfraces. Los tíos al final no tenían ni idea de disfraces, los tíos de Zaragoza no tenían ni idea de disfraces y lo que hicieron fue ver que era barato conseguir la palabra en Google AdWords, la palabra disfraces o compra de disfraces, no sé. Algo así. Son unos tíos muy buenos y dijeron, pues vamos a montar un pure player, una empresa de venta de disfraces online. Lo montaron, empezaron en España, les fue muy bien, tuvieron unos crecimientos importantes y se dieron cuenta que tenía mucho sentido, que no había competidores importantes a nivel internacional, pero que desde España pues podían servir, pero iban a tener problemas a la hora de cumplir con los costes con los plazos de entrega y los costes de transporte y por lo tanto competir con los competidores locales. Entonces, plantearon, ahí en esos países donde vayamos, montemos un stock,
de fulfillment que, por ejemplo, Chile. Pues mandamos el producto para allá, tenemos un stock y desde ahí las compras que haya, pues las servimos. Pum, 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 pum. Es un stock que ya está en el país, que ya está internalizado y, por lo tanto, que ha pagado aranceles. Y que es difícil sacarlo de ahí, porque una vez que has pagado aranceles, bueno, lo puedes sacar, pero pierdes el arancel si lo mandas a otro país. Con lo cual, bueno, tiene sus ventajas, pero tiene sus inconvenientes y, fundamentalmente, tiene un inconveniente clarísimo, que es el tema de que requieres muchísimos stocks, porque no puedes fácilmente coger un stock, como decíamos antes, que estén los stocks integrados y mandarlo de Chile a México. Tiene unos costes importantes y además has pagado un arancel que te vas a comer, con lo cual no vas a ser competitivo. Entonces, una solución que nosotros utilizamos es los hubs para cross-border. Nosotros tenemos dos, tenemos en Panamá uno en la zona libre de Colón, que lo que hacemos es recibimos todo el producto ahí, no se paga arancel, no se paga IVA, el producto está ahí a la espera de quién lo compra y en el momento en que lo compre alguien en Chile, en México o donde sea, nosotros tenemos un acuerdo con Copa, con la aerolínea panameña, para mandar con unos plazos de entrega muy ajustados y unos costes pues mucho menores que si lo hiciéramos desde España, que es otra de las opciones, pero no serías en absoluto competitivo. Y lo mismo para China, que es lo que comentaba antes. No somos tan grandes como Xiaonan, pero bueno, una cosita hacemos. Y desde Hong Kong es otro sitio interesante para hacer eso pensando en Asia, ¿no? Con las mismas características. Es un puerto franco, no pagas arancel y el producto está ahí a la espera de ver a dónde se envíe. Posteriormente, cuando dependiendo de, eso depende mucho pero tiene otra ventaja y es que normalmente no pagas arancel de destino. Si el producto no sobrepasa, dependiendo de la aduana de cada país, pero entre 800 y 1.000 dólares de coste del pedido, no pagas arancel porque entra por una vía especial que todavía no está bien legislada, o pagas unos aranceles, unas tasas fijas que son muy inferiores a las que pagarías en caso de internalizar, o los aranceles que pagarías en caso de internalizar el producto a mogollón. Y la cuarta, la última, por ejemplo, el Prime Delivery. Aquí me parece interesante pues sacar, claro, yo con el tema del Corte Inglés, es verdad que siempre me gusta ponerlo como ejemplo, porque es una empresa que antes, cuando se definían empresas como Paquidermos, pues es una empresa que se ha dado cuenta que todo lo que siempre consideraba que eran activos suyos, de repente son pasivos. Tener tantas tiendas y en tantos sitios, pues ahora es un pasivo, porque no. Bueno, pues porque no. Porque no tiene ningún sentido. Y se dan cuenta que tienen que dar un paso hacia el tema de hecho, ahora, cuando hablábamos del tema del offline y del online, es verdad que uno de los motivos por los que parece ser que ha salido el antiguo consejero delegado, Dimas Jimeno, puede ser por las negociaciones que están teniendo con Amazon, que probablemente tiene mucho sentido en un entorno de economía colaborativa, que el Corte Inglés, que ahora lo ve. Entiendo que los socios del Corte Inglés ven a Amazon como un gran competidor, pero al final, ¿por qué no el Corte Inglés puede ser un showroom de Amazon para la venta de sus productos y de esta manera que Amazon no tenga que montar almacenes en las capitales de provincia de España? Pues probablemente tiene mucho sentido. Y lo que sí que se dieron cuenta, y esto me parece hábil por su parte, es que los tíos para competir con Amazon lo que sí que tienen es almacenes, que son sus centros comerciales, a una distancia máxima de 2 horas, del 85%, de 2 horas entre que reciben el pedido y se puede entregar, del 85% de la población española. Es verdad que puedes pensar que tener, yo qué sé, un centro comercial en Albacete, pues difícilmente será rentable y las marcas muchas veces pues tratan de evitar tener que ir al Corte Inglés de Albacete, y el Corte Inglés lo pone como un impuesto revolucionario, pero sí que es verdad que ahora existe esa ventaja o tienen esta ventaja y lo han sabido, a mi manera de ver, desde el punto de vista logístico, que yo no me meto en otros temas porque ya me llevo suficientes leches desde el lado logístico como para meterme en temas de estrategia de ventas, han sido suficientemente inteligentes para darse cuenta que pueden aprovechar eso para tener una ventaja competitiva con respecto a otros, como el caso de Amazon, ¿no? Y que incluso Amazon ve atractivo colaborar con ellos. Bueno, esto paso rápido. Aquí es simplemente un ejemplo y está relacionado con el tema del cross-border sales y es lo que os decía antes. Antes valía con tener un almacén probablemente en España, por ejemplo en la zona de Gerona, para servir a toda Europa cuando
cuando estamos sirviendo a las tiendas. Si nos saltamos la tienda y lo que queremos es servir directamente B2C, al cliente final necesitamos tener almacenes en cercanía. Nosotros, de hecho, hemos abierto el año pasado en Alemania un almacén exclusivamente como hub para e-commerce. Estamos abriendo ahora en Lyon, en Francia, para servir desde ahí a Italia y Francia, Italia, Francia y Suiza, y vamos a abrir también en Suecia este año, porque, por lo que les decía antes, por tema de plazos de entrega, por tema de costes de transporte y por tema de gestión de las devoluciones, que es un tema muy importante en el online, muy importante. Y nada, ya para acabar, que sí que me gustaría que quedara, pues bueno, pues yo creo que las conclusiones o las ideas clave, si he sido capaz de convenceros que realmente la logística pasa a ser, ahora sí, un punto muy importante dentro de la estrategia que podamos tener a nivel online. Primero, la logística es tan importante para la satisfacción del cliente como la experiencia de la tienda o la web. Esto tenemos que meternos en la cabeza. Podemos tener una web maravillosa, podemos ser buenísimos gestionando las redes, pero si somos malos sirviendo, si no servimos al cliente o dejamos de servir porque no tenemos el stock, porque no somos capaces de servir desde el stock que sea más óptimo o porque nuestro transporte no cumple con las expectativas del cliente o porque es malo nuestro, vamos a fallar. Y probablemente esa venta lo haremos, pero seguramente no haremos más ventas con ese cliente, como hemos visto antes. En segundo lugar, el cliente debe de estar en el centro de nuestra estrategia. Desde el punto de vista de marketing, por supuesto, eso es evidente, pero desde el punto de vista logístico también. Debemos de estar integrados, debemos de tener todos los stocks integrados. El cliente debe tener acceso al stock, esté donde esté. Y al final, si un cliente compra, me da igual quién sea, el producto se le debe de poder servir, no debemos de tener stocks reservados ni nada. Ya no existe una estrategia offline y online. Lo mismo, el cliente es el mismo, el cliente ya... Bueno, lo he dicho 8 veces, ya no lo voy a volver a decir. Los estándares no los fijamos nosotros, esto sí que me parece interesante. Hay muchos, yo todavía me encuentro con clientes que dicen, no, hombre, si yo sirvo en 2 o 3 días, ya vale, porque mi cliente no necesita. Ya, pero es que estamos compitiendo con tíos que te sirvan en el mismo día, que tú compras un domingo y te sirven al día siguiente. Entonces, ¿es necesario? No lo sé, pero son los estándares y no podemos competir es estúpido competir contra los estándares aunque nos parezcan ridículos. Tampoco digo que haya que invertir en hacer cosas como pues puede hacer Inditex o Amazon de abrir los 24 días, los 7 días de la semana, 24 horas. Pues probablemente no, pero a lo mejor sí, voy. Y bueno, en caso de duda, aquí iba a decir que bueno, pues que aquí estamos nosotros, los operadores logísticos, para ayudaros en lo que necesitéis y en particular Logisfashion. Y ya está, pues muchas gracias. Iba a poner un vídeo, pero